Muy buenas tardes, estimados estudiantes, jóvenes y señoritas. Vamos a continuar en lo que habíamos quedado dentro de esta materia de química general y dentro del tema de gases. Somos 53 y está bien. Espero que no abandonen. Y son exactamente las 18:14. Bien, vamos a continuar. Fíjense. Prácticamente ya estamos entrando a la mitad de lo que de lo que son las leyes de los gases, en este caso ideales. Hoy día vamos a acabar estas leyes y vamos a terminar esta clase de hoy diferenciando en los hechos qué es un gas ideal y qué es un gas real. Mejor dicho, cuándo se considera un gas ideal y cuándo un gas real. Y las diferencias. Por el momento, estas leyes corresponden a un gas ideal, pero por ciertas condiciones. Luego vamos a ver qué se hace, qué hay que hacer para que el gas tenga un tratamiento real. Bueno, la última ley que falta que la demostremos es la ley del alto. Y recuerden qué cosa eh, significa la ley del alto, qué variables están en juego para que se produzca esa ley, que Dalton la ha anunciado hace siglo y medio, más o menos. Es lo que pasa con la presión y el volumen. Entonces, fijémonos los datos y los parámetros y empecemos a deducir esta ley. Fíjense, vamos a trabajar con presión y N como variables. Estas variables nos van a generar la ley de Dalton. Esta ley, junto con la de Boyle, la primera de las leyes que hemos visto, son las que más se utilizan en la realidad. Van a ver ustedes la aplicación increíble de esta ley, pero la deduzcamos y empecemos a deducir indicando cómo medimos presión y cómo medimos la cantidad de moles, o sea, masa que entra y masa que sale. Esto quiere decir que si los moles están variando, estamos hablando de un sistema abierto. Es la única ley que se demuestra en un sistema abierto, cuando intercambia masa y obviamente energía. Entonces, es un sistema abierto. Y abierto. Vamos a recurrir esta vez ya no al mismo modelo de las otras leyes, sino vamos a hacerlo en forma gráfica, pero bastante lógica. A ver, vamos a diseñar un gas contenido en un recipiente de esta manera. No se preocupen de dibujar bien, mal, más o menos. Todo esto lo vamos a fotografiar y les vamos a mandar. Si no, estén atentos para que después con ustedes deduzcamos la ley, ¿no? Bueno, aquí dos gases separados por aquí están, dos gases separados por una llave de paso. Aquí le pongamos el gas A, aquí el gas B.
Y para diferenciarlos, pongámoslo así, este gas que se mueve con esta representación. Y aquí el mismo gas también que se mueve, pero en vez de utilizar colores, estamos usando símbolos. Gas A y gas B. Este gas tiene fíjense, tiene una presión. Entonces aquí vamos a poner un medidor de presión. Ahí está el medidor de presión. Ahí está el medidor de presión. O sea, un manómetro. De esta manera, para ejemplificar de mejor manera, porque el objetivo aquí es ver la relación de la presión con la masa. Bueno, aquí tenemos presión del gas A, obviamente. Está marcando la presión de este gas, solamente. Ahora, este gas que está contenido aquí, tiene un volumen constante. ¿Qué quiere decir? Que no se va a mover este volumen, para nada. Por lo tanto, este gas ocupa este volumen. No se olviden que los gases no tienen volumen propio, ocupan el volumen del recipiente que los contiene. Y si este es el volumen, entonces este gas tiene este volumen. Y también este gas tiene una temperatura que también va a ser constante. ¿Y cómo hacemos que la temperatura sea constante? Trabajando a temperatura ambiente. Listo. Debemos estar, si este experimento lo hacemos ahora, en este momento, en esta habitación deben haber ahí está el termómetro, 20 grados. O sea, esta habitación está a 20 grados, bastante calor. 20 grados. O sea, aquí vamos a poner, por si acaso, 20 grados. Y lo vamos a mantener constante. O sea, quiere decir que no va a variar mientras dure el experimento. De esa manera, temperatura y volumen son constantes. Y vamos a colocar aquí. Volumen, temperatura constantes. Por lo tanto, este es un sistema abierto, pero el proceso es isocórico e isotérmico. Isocórico a volumen constante, isotérmico a temperatura constante. Listo. Ahí está. Esta es la condición inicial. ¿Qué voy a hacer ahora? Fíjense. Aquí está la presión de este gas. Voy a abrir la llave de paso. Esta llave de paso la abro y este gas ingresa aquí. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy haciendo, en un sistema abierto, estoy haciendo que entren más moles, obviamente de otro gas, o puede ser también del mismo gas, pero para diferenciar de mejor manera estamos utilizando dos gases diferentes. Entonces, abrimos la llave de paso, se abre la llave de paso y prácticamente esto desaparece y aquí existe una mezcla de gases. Y vamos a volver a dibujar acá. Fíjense. Aquí está la llave abierta y ahí está. Fíjense, ya no hay aquí gas. La llave está abierta y aquí hay una mezcla de los dos gases, ocupando el mismo volumen. Ahí está. ¿Ve? El mismo volumen, pero hay dos gases. ¿Cómo nos damos cuenta de que los dos gases,
están mezclados, aunque ocupando el mismo volumen, por la presión. Fíjense la presión. Ya no es esta, es esta. Aquí nos damos cuenta cómo se ha movido la presión. Y aquí decimos, aquí hay la presión de A más la presión de B. ¿Y qué cosa hay aquí? Moles de A más moles de B. Fíjense, mezcla de gases. El volumen es el mismo. Aquí está. El volumen es constante, lo mismo que la temperatura. Misma temperatura. Entonces, en los hechos, esta es la ley de Dalton. Y ya podemos empezar a sacar conclusiones. Este es un gráfico lógico, pero real. Entonces, ¿qué conclusión se puede sacar? Fíjense. Aquí, con estos moles, hay esta presión. Con más moles, hay más presión. O sea, la presión varía junto con los moles. Aumentan los moles y también aumenta la presión. Ahí está. Esta sería la ley de Dalton. Si quiero convertir en una ecuación, empiezo a multiplicar por una constante. Ahí está. Y esto, esta n pasa a dividir y esto es igual a k. ¿Qué significa esto? Como en las anteriores leyes, de que el aumento de masa, de moles, también aumenta la presión. ¿De qué manera? De manera constante. Si he aumentado, por decir, 10 veces los moles, la presión también aumenta 10 veces. ¿No? 10 veces. Eso es la presión total. Entonces, para ya deducir una buena ley de esto, le pongamos nombres que se conocen con esta ley. Aquí vamos a llamarle moles parciales. ¿Por qué? Porque es solo moles de A. A este le voy a poner moles parciales también. O sea, lo de B. En cambio aquí, a la suma de los dos, le voy a llamar moles totales. ¿Qué son los moles totales? A más B. Porque puede ser que en vez de que haya 2 gases, pueden haber 3, 4 o 5 gases. ¿Se dan cuenta? Entonces, los moles totales es la suma de los moles de cada gas. Y a esta presión le voy a llamar presión parcial. ¿Por qué? Porque es la presión sobre A. Y esta también tiene presión, y se llama presión parcial. En otras palabras, aunque estén mezclados los gases, cada uno conserva su presión. De manera que a esto le voy a llamar presión total. Entonces, voy a aplicar con los rojos. Con todos los rojos, voy a aplicar la ley de Dalton. De la siguiente manera, para no borrar nada. ¿No? Fíjense. Presión, aquí. Presión parcial sobre moles parciales es igual a K. ¿A qué me estoy refiriendo? A este, con su presión. O a este, con su presión. Eso significa lo parcial. Luego me voy a ir a lo total.
presión total sobre moles totales es igual también acá. Entonces, ambos son iguales al mismo producto. Entonces, puedo igualar entre ellos. Y sucede que aquí tengo esta ley. Presión parcial sobre moles parciales. Esto es igual a presión total sobre moles totales. Esta es la ley de Dalton que se usa en todos los textos. Todos. Y así ustedes pueden revisar cualquier libro, cualquier paper, cualquier video. Les van a decir presión parcial sobre moles parciales. Presión total sobre moles totales. Algunos textos, fíjense, esta es una forma de expresar el Dalton. Todo en función de lo parcial igual a lo total. Esa es una manera. La otra manera es, como esta es una igualdad, una ecuación, yo puedo poner en este sector todo lo que es presión y en el otro sector lo que es moles. Por ejemplo, fíjense, presión parcial sobre esto que está multiplicando pasa a dividir. Presión total, esto es igual a, esto pasa a multiplicar moles parciales sobre moles totales. Aquí está, esta es de repente lo que más se utiliza, lo más visto en los textos, pero ambas son iguales. Esta explica lo parcial, ya sea presión o mol, y aquí lo total. En cambio aquí, esto expresa solo presiones, y aquí solo moles. Ambas ecuaciones es lo mismo. Esta es la ley de Dalton. Y esta es la mejor manera de explicar. Y la mejor manera de entender esto es haciendo ejercicios. Y vamos a hacer un problema bien real, inmediatamente. Para entender que si aumento la cantidad de moles o la masa de un gas, aumento automáticamente la presión. ¿Por qué? Porque cada gas conserva, al igual que sus moles, su presión. O sea, en la mezcla, las presiones se conservan. Eso vamos a ver en los cálculos. Bueno, ahora sí, voy a sacar foto de esta parte para plantear el primer problema de aplicación de esto, porque es la mejor manera de entender. Entonces, le saquemos foto a esto, les mando y empezamos a plantear un primer problema. Bien, les voy a mandar. Bien, les estoy mandando. Bien, ya está. Ahora sí, ya está. Y ahora sí vamos a hacer el primer problema aplicado a esto.
A ver. Bien. El primer problema. Fíjense, voy a trabajar así. Aquí hay un ambiente con un volumen, mejor dicho, un recipiente que tiene dos gases, oxígeno e hidrógeno. Dos gases. De esto vamos a ponerle 2 gramos. Es masa. Y de esto vamos a ponerle 10 gramos. 10 gramos de oxígeno, 2 gramos de hidrógeno, ambos. Van a estar a una presión. Van a estar a una presión de 700 milímetros de mercurio. Ese es el problema. Fíjense, 10 gramos de oxígeno, 2 gramos de hidrógeno, que están a 700 milímetros de mercurio. Vamos a calcular varias cosas aquí, y a la vez explicando lo que pasa en esta ley. A ver, primero, vamos a calcular la presión de cada gas. Listo. Presión de cada gas. B. Calcular la fracción molar de cada gas. Y el C, ya que estamos viendo y hemos visto las demás leyes, vamos a una cosa bien interesante en C. Si el volumen se reduce a la mitad, calcular la presión de cada gas. ¿Qué gas? Tres cosas. Pues estas tres cosas vamos a entender muy bien esta ley, para que después pasemos a hacer un cálculo real, ¿no? En términos reales. A ver, se supone que aquí el volumen no tenemos datos, pero el volumen es constante, ¿no? No se va a mover. Y la temperatura también es constante. No nos dicen nada, pero la temperatura no va a sufrir variación. O sea, es un proceso isocórico e isotérmico. Y aquí, ahí arriba, con rojo, voy a colocar la ley de Dalton, que acabamos de deducir. Fíjense, presión parcial, presión total, moles parciales, moles totales. ¿Okay? Ahí está con rojo. Esta es la ley que acabamos de demostrar. Y vamos a aplicar esto con los tres incisos. Bueno. A ver, la primera pregunta.
Los dos gases ocupan 700 milímetros de mercurio. O sea que esta es la presión total. Y nos preguntan cuánto corresponde a cada gas. A ver, si son 700 y hay dos gases, está bien decir 351, 350 otro. ¿Está bien? No, No, profe. ¿Por qué? No. no, licenciado. No. ¿De qué depende la presión? Hemos deducido De los moles, igual. el que tenga más moles va a tener más presión. ¿Correcto? Más presión. Depende de los moles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Calcular los moles de cada uno, ¿no? Y según los moles, podemos saber cuál tiene más presión. Entonces, empezamos. A ver, antes de hacer los cálculos de moles, de aquí hay 10 gramos de oxígeno. Aquí hay 2 gramos de hidrógeno. ¿Cuál tendría más moles? O sea, ¿cuál tendría, en otras palabras, más presión? Ya. El oxígeno. Quedaremos en esto. Veremos si en la realidad se da esto, ¿no? A ver, calculemos los moles. Aquí, con rojo, voy a hacer todo lo que significa cálculos. Moles de oxígeno. ¿Cómo se calculan los moles? ¿Qué son los moles? Es el peso, aquí está, la masa sobre el peso molecular. O sea, es la masa sobre el peso molecular. ¿Cuánta masa hay? 10 gramos. ¿Cuál es el peso molecular del oxígeno? 16 por 2, 32 gramos hacen un mol. Ahí están los moles de oxígeno. 10 sobre 32. 0, no sé cuánto es ahora, ¿no? Veremos. 0,31. O sea, en oxígeno hay 0,31. Ahora, moles de hidrógeno. Masa sobre peso molecular. 2 gramos, porque hay 2, sobre peso molecular. 2. Cada peso atómico es 1, pero como hay 2, 2 gramos por cada mol. Entonces aquí hay 1 mol. O sea, que en oxígeno hay 0,31 moles y en hidrógeno hay 1 mol. ¿Cuál tiene más moles? Por lo tanto, la ley está en función no de la masa, sino de los moles. Evidentemente, aquí hay más cantidad, masa de oxígeno, pero menos moles. Y la ley no está en función de la masa, está en función de los moles. Entonces, quien va a tener más presión de los dos va a ser el hidrógeno. Y el oxígeno va a ser menos. Pero eso lo comprobemos. O sea, ya tenemos los moles. Si sumamos, estos son los moles de oxígeno, los moles de hidrógeno 1 y los moles totales 1,31. Entonces, fíjense, tengo moles totales. Moles totales. Tengo moles parciales, ya sea de oxígeno o de hidrógeno. Tengo presión total. Entonces hay que despejar la presión de cada gas. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Presión del oxígeno, por ejemplo. Despejando acá. Va a ser igual a moles parciales por la presión total sobre moles totales. Así lo pongamos. Esto.
¿Cuál va a ser la presión de hidrógeno? Igual, moles parciales, moles de hidrógeno. Así lo pongamos mejor, para que se entienda mejor. La presión total sobre los moles totales. Entonces, cálculos para cada uno. Moles de oxígeno, 0,31. Presión total, 700. Moles totales, 1,31. Ahí tengo la presión del oxígeno. ¿Cuál va a ser la presión del nitrógeno? 1 por 700 sobre 1,31. Ahí está la presión de hidrógeno. Obviamente que la suma de los dos tiene que ser 700. A ver, ¿cuánto es el primero? 0. 165.65, Ya. licenciado. 165.6. le pongo. 65. Ya, punto 6. Un solo dígito. Para facilitar el cálculo. Esto, 700 sobre 1,31. 534,3. Esto, ahí está. Obviamente, milímetros de mercurio. Si sumo los dos, me va a dar 700. O mejor dicho, 699.9. ¿No? ¿Por qué esa diferencia? Porque hemos eliminado un dígito. Listo. O sea que la presión del oxígeno, 165. Y la presión de hidrógeno, 534. Lo que habíamos dicho en comienzo. Más moles, más presión. ¿Qué nos indica este primer punto? Que los gases, aunque estén mezclados, ¿no?, conservan su presión. ¿Dependiendo de qué? De los moles. Exclusivamente. Bueno, ya está respondida la primera pregunta. La segunda. Fracción molar. Este es un término muy importante para gases. Y vamos a aprenderlo desde ahora. ¿Qué es la fracción molar? La fracción es parte del mol. Y se simboliza de esta manera. Voy a pasar a la cámara a este lado porque aquí tengo espacio. A ver. Fracción molar es X. Así se conoce en química la fracción molar. X. ¿Qué es X? Moles parciales sobre moles totales. Esa es la fracción molar. Es la parte de 1. Por ejemplo, fracción molar de oxígeno. Va a ser moles de oxígeno sobre moles totales. La fracción molar de hidrógeno. Moles de hidrógeno sobre moles totales. Le pongamos datos. 0,31 sobre 1,31. Y aquí 1 sobre 1,31. Y ahí tengo los datos. Esa es la fracción molar. Es parte de 1. A ver, ¿cuánto sale 0,31 dividido entre 1,31? 0,24, licenciado. Ya, el primero sería, aquí sería 0,24. ¿Y este? 0,76. Correcto, 76.
Y se están dando cuenta ustedes que si sumo esto más esto, me da 1. ¿Qué parte de 1 le corresponde al oxígeno? Es la fracción molar. Y si 1 es lo entero, del oxígeno le corresponde 0,24. Y de hidrógeno, 0,76. De manera que la fracción molar de A, de oxígeno, más la fracción molar de B, más puntos suspensivos. ¿Por qué he puesto puntos suspensivos? Aquí estamos trabajando con 2 gases. Pueden haber 3, pueden haber 4, pueden haber 5. La suma de todos ellos tiene que ser igual a 1. Esta es una ley muy importante. Es la fracción molar. Fíjense, es la fracción molar. Entonces, ¿cuánto es la fracción molar del oxígeno? 0,24. Y del hidrógeno, 0,76. ¿Qué significa esto? Significa que hay más hidrógeno que oxígeno. Si esto lo convertimos en porcentaje, viene a ser por 100, 24%. Y esto, 76%. O sea, quiere decir que en esta mezcla hay 76% de hidrógeno y apenas 24% de oxígeno. Eso quiere decir, es la fracción molar. En otras palabras, es un porcentaje, pero no referido a 100, sino referido a 1. Se llama, en matemáticas, en cálculo o en álgebra, se llama tanto por 1. En cambio, el porcentaje es tanto por ciento. Es tanto por 1. Listo. Se ha respondido la pregunta B. Pero antes de pasar a la pregunta C, que es también una cosa bien, bien interesante, bien bonita, quiero transformar esta ley de Dalton de la siguiente manera. A ver, vamos a enfocar esto aquí. Me traslado aquí. Fíjense. Presión de oxígeno. Aquí es igual. Moles de oxígeno sobre moles totales por la presión total. Esto, ¿qué cosa es? Fracción molar del oxígeno. ¿Verdad? ¿Qué es esto? Fracción molar del hidrógeno. Entonces, en los libros de química avanzada, esta ley se la expresa de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí, justamente acá. Fíjense. Presión de oxígeno es igual a la fracción molar del oxígeno por la presión total. ¿Está bien? Así se expresa en muchos textos de química avanzada. Y así se enuncia la ley de Dalton en química avanzada. Fíjense, la presión es igual a la fracción molar por la presión total. A ver, me va a decir si está bien esto. Presión de hidrógeno. ¿A qué es igual? A la fracción molar del hidrógeno. ¿Sí? ¿Está bien? Por la presión total. Está bien, esto es lo mismo que lo anterior, pero en algunos textos van a encontrar esto de la siguiente manera, que también está correcto. En vez de poner presión de hidrógeno, voy a colocar, en vez de poner fracción molar del hidrógeno, voy a colocar 1
menos fracción molar de oxígeno. ¿Está bien? Por la presión total. Estas dos cosas son iguales. ¿Está correcto? Estoy aplicando simplemente aquello. Esto. Fracción molar de A más fracción molar de B es igual a 1. Entonces aquí nos puede 1 menos presión. ¿Y para qué sirve esto? Para calcular la presión de un gas desconocido. A veces ocurren los problemas de que se mezcla oxígeno y un gas desconocido. Como desconozco, no puedo hallar ni los moles ni nada, pero sí puedo hallar la fracción del otro. Con la fracción del otro puedo hallar la presión. Entonces, estas son formas de expresar la ley de Dalton también. Y ahora sí, ya podemos pasar a calcular el inciso C. Pero antes les pasaré esta foto. Ya está, ya les hemos pasado. Para que vemos y nos ocupemos ahora solo del inciso C. Ya les hemos pasado la foto, jóvenes, entonces ya puedo usar esto. Y voy a guardar gran parte para hacer el cálculo, nada más. Y esto más. Entonces me quedo con la última parte, que es la más importante también. A ver, si hemos entendido la teoría y todo lo que hemos explicado hasta ahora de las anteriores clases, este inciso se resuelve mentalmente. A ver, apliquemos lo que hemos visto hasta hace poco, para que vean que no hace falta aquí hacer cálculos, si se entiende la teoría. A ver, este gas está aquí, con este volumen. ¿No? Este es el volumen. Dice, si el volumen se reduce a la mitad, ¿qué está pasando? Aquí. Solo aquí está el gas. ¿No? O sea, este volumen se ha vuelto volumen sobre 2. Es reducido el volumen a la mitad. A ver, mentalmente, ¿cuánto es la presión? ¿Cuánto es la presión? Ley de Boyle. Si el volumen se reduce a la mitad, la presión aumenta el doble. Ley de Boyle. A ver, ¿qué dice la ley de Boyle? Aumento la presión, disminuyo el volumen. Disminuyo el volumen a la mitad, ¿correcto? La presión se duplica. O sea que ya no es 700, sino es 2 por 700. 1400. Esto. ¿Ve? No he necesitado hacer cálculos. Y a 1400, ¿cuánto es la presión de cada gas? También se duplica. Hemos borrado la presión de oxígeno y hemos borrado la presión de hidrógeno. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por 2. O sea, fíjense cómo este inciso, si está bien entendida la teoría, rápidamente se aplica. Y se duplica todo. ¿Cómo hemos borrado? ¿Cuánto es la presión de oxígeno? La presión de oxígeno era menor que la de hidrógeno, ¿no? 165.6. 165 por 2. Listo. El otro,
500 y pico por 2. ¿Listo? La suma, 1400. ¿Listo? Fíjense, no hemos necesitado hacer cálculos. No hemos necesitado aplicar nuevamente esto, que también es otro camino. Es hacer de nuevo todo con esta nueva presión. No, simplemente se duplica. ¿Qué pasaría aquí haciendo un nuevo inciso? A ver, ¿qué pasaría si este volumen se triplica? Fíjense. Fíjense. Este volumen se triplica. Estoy triplicando, no estoy reduciendo, estoy triplicando. Triplico el volumen. ¿Qué pasa con la presión? Disminuye 3 veces. Son contrarios. Si esto he aumentado 3 veces, esta presión es sobre 3. Y las presiones parciales que se conservan también sobre 3. ¿Listo? ¿Qué es eso? Ley de Boyle, exclusivamente. Por eso les decía, esta ley, que es de moles, y la ley de Boyle son las más importantes para explicar cualquier tema en gases. ¿Está claro? Con esto ya está más claro la ley de Dalton, ¿verdad? Ahora sí, vamos a hacer un problema real, ¿no? Entiendan, un problema real, o sea, de la vida real. A ver, el aire es una mezcla de 3 gases. Oxígeno, 21%. Nitrógeno, 78%. Y 1% de argón. Es una mezcla de 3 gases. Este aire, en La Paz, tiene una presión de 495. ¿Verdad? Hasta ahora son datos reales. Ahora viene la pregunta. Si 495 milímetros es la presión del aire en La Paz, es posible calcular la presión del oxígeno, la presión del nitrógeno y la presión del argón. ¿Sí? Porque aunque estén mezclados, cada uno conserva su presión. ¿Y de qué depende esa presión? De sus moles. Entonces, ese problema lo vamos a hacer para que ustedes vean que de los 495 milímetros de mercurio que tiene el aire en La Paz, ¿cuánto le corresponderá al oxígeno? ¿Cuánto al nitrógeno? ¿Y cuánto al argón? Y la suma tiene que ser 495. O sea, con estas leyes, pocas leyes que hemos visto, fíjense, ya pueden hacer cálculos bien interesantes. Por ejemplo, podemos saber la presión, no del aire, sino del oxígeno, la presión del argón, etc. Entonces, plantearemos ese problema. Entonces, vamos a asumir de que esta es la ciudad de La Paz. Aquí está el aire. Que además tiene oxígeno, nitrógeno y argón. ¿Cuánto de esto? 78%. ¿Cuánto de esto? 21%. ¿Cuánto de esto? 1%. La suma, 100%. Ahí está. Es el aire de La Paz. Este aire de La Paz tiene una presión que la hemos medido. Aquí está. La presión total es
495 milímetros de mercurio. Esto. Ya le podemos poner algunos datos adicionales. Por ejemplo, a qué temperatura. El volumen me interesa mucho porque es constante y la presión también, o digo la temperatura también. O sea, en función de esto, de estos datos, quisiera saber, o vamos a calcular, cuánto de esta presión, cuánto le corresponde al oxígeno, cuánto al hidrógeno, cuánto al nitrógeno y cuánto al argón. Antes de hacer cálculos, como está en porcentaje, podemos decir que le va a corresponder más presión al nitrógeno. Segundo, al oxígeno, y el argón tiene muy poca presión. ¿Cómo hacemos el cálculo? Primero, tenemos que saber los moles de cada uno, ¿no? Entonces, calculemos los moles. ¿Cómo calculamos los moles? A ver, ¿qué quiere decir? Aquí voy a poner con azul. 21%. A ver, cuando en la clase de química, en nuestra clase, decimos ha aprobado el 21% nomás de la materia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de cada 100, 21 aprueban. Y el resto se aplaude. Ese quiere decir el porcentaje. Esto, ya sabemos ahí. ¿Qué quiere decir 21% entonces? 21% va a significar 21 gramos de oxígeno en 100 gramos de aire. Eso significa. Aquí, 78%. ¿Qué significa? 78 gramos de nitrógeno en 100 gramos de aire. Y 1% de argón significa 1 gramo de argón en 100 gramos de aire. He interpretado el porcentaje y prácticamente he resuelto el problema. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que todo es 100. Y si todos están sobre 100, entonces puedo agarrar y decir esto y esto es común. Todo es 100. Si todo es 100, entonces, ¿cuánto hay de oxígeno? 21. ¿Cuánto hay de nitrógeno? 78. ¿Cuánto hay de argón? 1. Y esto me sirve para hallar los moles. Moles de oxígeno. Masa sobre peso molecular. 21 gramos sobre peso molecular del oxígeno. 16 por 2, 32 gramos sobre mol. ¿Listo? Ahí están los moles del oxígeno. Ahí están los moles del oxígeno. No sé cuánto vale. 21. 0,66, licenciado. Ya. 0.70. 66. Ya. Perfecto. 66. ¿Listo? Moles de nitrógeno. Masa sobre peso molecular. ¿Cuánta masa? 78 gramos. ¿Cuánto es el peso molecular? Cada nitrógeno pesa 14. Ahí está la tabla periódica. 28. Por 2, 28. Gramos por mol. ¿Listo? Ahí están los moles de hidrógeno, de nitrógeno. ¿Cuántos serían todos? 3. 2,79. 2,78. 2,79. 2,79. 79. Moles de
argón. Aquí hay un pequeño problema. Masa sobre el peso molecular. Todos estos, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, son moleculares, son de 2. El argón no. El argón es un gas noble que no se junta con nada, porque es inerte, no reacciona y es sólido. Entonces, aquí vamos a poner la masa. 1 sobre el peso, en este caso no molecular, sino atómico del argón. Es 40, ¿no? 40, ¿sí? Tabla periódica, 40. 1 gramo sobre 40 gramos sobre mol. ¿Listo? Ahí está el peso del argón. ¿Cuánto es? ¿Argón? 0,025. 0,2. Estamos usando 2 dígitos en todo. Aquí, si sumo, tengo los moles totales. ¿El argón es 40 o 52? El argón. La suma de todo esto son los moles totales. 3.47. ¿Listo? Ya tengo moles totales, moles parciales, 40. Y ya tengo que hacer el cálculo simplemente. Ahí está. Bueno, vamos a aplicar la ecuación de Dalton, pero la más complicada, ¿no? A ver, un poco para repasar. Presión del oxígeno. ¿A qué es igual? A la fracción molar del oxígeno por la presión total, utilizando esta manera que hemos deducido al último. Presión del oxígeno. ¿Qué es fracción molar? Moles de oxígeno sobre moles totales por la presión total. Fíjense. Presión del oxígeno. Moles de oxígeno. 0.66 sobre moles totales. 3.47 por la presión total que está acá. 495. Esto. Estos moles se anulan y prevalece la unidad de presión, milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión del oxígeno va a ser 94,15, licenciado. 94,15 milímetros Pues de mercurio. de mercurio. Listo. Ahí está. Listo. A ver, de la misma manera, igual, ustedes calculen la presión del nitrógeno y la presión del argón. Obviamente que va a ser más grande la presión del nitrógeno, hemos dicho, porque tiene más porcentaje. A ver, esto lo dejaremos así. A ver, 2 minutos. Calculen. Jóvenes, si nos dictan la presión del nitrógeno y la presión del argón. A ver, vamos, jóvenes. $398. Del nitrógeno, ¿no? Sí. ¿Cuánto? 300. 398. Punto. ¿Así no es? Sí, Claro. redondeado. Ya. 0.0. Entonces, contamos a los dígitos. Milímetros de mercurio. Y la presión del argón es mínima, pequeñísima. 5.76. ¿Ve? Milímetros
de mercurio. Ahí está. Los 3 gases. La suma tiene que dar 495. ¿Estamos? Está, ¿no? Dice, la presión del argón me salió 2,85. Ya. A ver, corrigamos eso. Jóvenes, corrigamos. Perdón, Ya, sería 2, ¿no? 2,85. 85. Muy bien. Tienen que tener cuidado. No se pueden aceptar errores de la calculadora. Ahora sí, la suma tiene que ser 495. ¿Sí? Exacto. Fíjense, ya hemos hecho un problema real. Fíjense, un problema real. O sea, de la presión, fíjense, de la presión del aire, podemos saber cuánto es la presión de los gases que lo componen. Por eso esta ley es una de las más, no importantes, de las que más se aplican en la realidad. Fíjense cómo ya estamos poco a poco entrándonos a hacer cálculos cada vez más complicados, ¿no? ¿Por qué? Ya tenemos finalmente 4 leyes. Y lo que vamos a hacer en la siguiente clase es juntar las 4 que hemos demostrado con esta más en una sola ley que se llama la ecuación de estado. Y con la ecuación de estado vamos a hacer cálculos más complicados que este. Este ya es un buen cálculo y muy cerca de la realidad. Aquí, ¿qué le faltaría para que sea totalmente exacto? La temperatura y el volumen. Para que sea totalmente exacto, pero no va a incidir mucho, porque tendríamos que tener la temperatura de La Paz, que la podemos averiguar fácilmente, pero lo que no podemos averiguar es el volumen del aire en La Paz. Ese va a ser un dato muy complicado porque no vamos a poder exactamente tener ese volumen. Además, ¿para qué tener ese volumen si es constante? No varía. Entonces, ya están dándose cuenta ustedes de que cuando tomamos en cuenta datos de la realidad, el gas se va haciendo cada vez más real. ¿Y qué sería un gas ideal? Un modelo. Un modelo que no considera algunas cosas, pero que no influye en la cantidad macro. Eso lo vamos a definir en la siguiente clase mucho mejor cuando hagamos cálculos con los 4 parámetros a la vez. Esto quería demostrar ahora, jóvenes, y no sé si no hay preguntas, podemos quedar en esto. ¿Se ha entendido esta manera? Es la mejor manera de explicar esta parte, es decir, haciendo cálculos, no hay otra. Y vamos a entrar ya a ver los 4 parámetros juntos. ¿Preguntas, jóvenes? Se entendió, Lice. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, fíjense, la siguiente clase vamos a lanzar la primera práctica de gases, porque ya se pueden hacer cálculos, ya se pueden hacer problemas. Entonces, nos vemos en la siguiente clase para hacer la ecuación de estado y lanzar la primera práctica. Muy bien, nos vemos, jóvenes, hasta el día martes. Hasta el martes. ¿Está bien? Licenciado, muchas gracias. Hasta luego, licenciado, gracias. licenciado. Hasta luego, gracias. Luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Nos vemos. Nos vemos, jóvenes. Ya les hemos hablado.
Ya está en el WhatsApp, jóvenes, ya está. ¿No?